Señorías, señores regionalistas, ustedes han convertido a Cantabria en una de las regiones de España con mayor presión fiscal de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, con el impuesto de IRPF autonómico más alto de España, con el tipo impositivo de transmisiones patrimoniales más alto de España, con el impuesto de actos jurídicos documentados más alto de España y con el impuesto de patrimonio también de los más altos de España. Y todo ello para mantener un modelo basado en el aumento de gasto corriente y, por tanto, incapaz de crear la riqueza y el empleo que tanto necesita Cantabria. Sus políticas confiscatorias nos han situado a la cabeza de la presión fiscal en España junto a Cataluña y Baleares y nos han llevado, tras años de indolencia, de amiguismo y de sectarismo, a congelar la actividad económica de una región que mira con envidia a las regiones colindantes mientras se marchan las empresas y se destruye nuestro tejido productivo. Y ante esto, con los presupuestos más expansivos de nuestra historia, gracias a la inyección de dinero europeo, no a la de ustedes, evidentemente, ni a la de sus políticas, no existe ni una sola medida de rebaja de impuestos. Desprecian constantemente el enorme esfuerzo que día a día realizan las familias. Desprecian el enorme esfuerzo que realizan las empresas para poder hacer frente a la asfixiante presión fiscal recaudatoria necesaria para mantener su multitud de chiringuitos y de amiguetes colocados a dedo. Desprecian, por tanto, a los ciudadanos de Cantabria, que este año tendrán que trabajar 14 días más de trabajo para pagar su continuo despilfarro. 14 días más. Concretamente, este año, los cántabros tendrán que dedicar 198 días de trabajo para cumplir sus obligaciones fiscales, frente a los 184 días del año anterior, en ambas ocasiones por encima de la media nacional. Señores del Gobierno, ya pueden estar contentos, ya son líderes en algo, no en ayudar a nuestras empresas, ni en ayudar a nuestros autónomos, ni en traer planes estratégicos para impulsar la industria, ni en proteger a nuestro debilitado sector primario, ni en ayudar a las familias, ni a los niños, ni a nuestras personas mayores, y ni siquiera para atender a la dependencia como se merece, sino que son líderes en asfixiar a los ciudadanos y a las empresas. Como les decía, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que presenta el Gobierno socialista de Revilla no contempla ni una sola medida encaminada a disminuir la desmesurada presión fiscal que sufren los ciudadanos. No implanta ni una sola rebaja impositiva en ninguno de los impuestos autonómicos. Ni siquiera presenta nuevas deducciones con el fin de aumentar la renta disponible a los ciudadanos. Algo que es un absoluto error. Porque una economía con impuestos altos es un obstáculo tanto para el crecimiento como para la creación de trabajo y a medio y largo plazo hasta para la propia recaudación de impuestos. Y teniendo en cuenta el aumento de los impuestos indirectos, no de una forma cualitativa ni porcentual, sino cuantitativa, la realidad es que ante un presupuesto expansivo, la carga fiscal a los cántabros va a ser igual de expansiva. Los cántabros van a pagar más impuestos en 2022 que en 2021. Y esto ocurre porque el Ejecutivo sigue diseñando la fiscalidad de sus presupuestos en base a lo que quiere gastar y no en base a lo que debe gastar. Y ajusta los ingresos a martillazos para poder hacer frente a una enorme estructura pública que año tras año no deja de crecer, sin importarles en absoluto un principio básico para la contabilidad, un principio de prudencia. Porque por mucho que la consejera dijese en la presentación de estos presupuestos que son realistas y prudentes, sus números dicen otra cosa, que ni son realistas ni son prudentes. La fiscalidad, señores diputados, debería trazarse con sentido común. Debería trazarse en base a la capacidad de generar riqueza, tras definir claramente las prioridades y las necesidades de Cantabria.
Y es precisamente en esa parte en la que existe una amplia exigencia por parte de la sociedad de rebaja de impuestos, de ampliación de deducciones y de implementación de exenciones. Exigencia que el Gobierno socialista de Revilla ni siquiera se ha planteado. No está dispuesto a realizar el más mínimo esfuerzo presupuestario de control de gasto para devolver a la sociedad parte de lo que genera y que le es confiscado por parte de una administración manirrota que solo es capaz de incrementar año tras año los gastos generales. De una administración que tiene una capacidad infinita de gastar, tan infinita como la del número de personas de confianza a las que colocar. No tienen control sobre el gasto. Se han dedicado a crear una estructura delirante que ha dado como resultado que los ingresos propios solo sirvan para pagar nóminas y gastos generales. No tienen control y no saben cómo reducirlo. No son capaces de establecer ni una sola medida que permita reducir el enorme gasto de su administración autonómica. Y por eso no han realizado ninguna rebaja impositiva ni en el impuesto de IRPF, ni en el de patrimonio, ni en el de transmisiones patrimoniales, ni siquiera en el de actos jurídicos documentados. Mientras tanto, otras regiones han sabido realizar una rebaja beneficiosa para sus ciudadanos, porque se ha demostrado que implantar una fiscalidad más favorable influye positivamente sobre la competitividad de las regiones e impulsa la inversión y el crecimiento de las mismas, algo que Cantabria parece desconocer. Lo que lleva, por ejemplo, a que la presión fiscal del impuesto de transmisiones patrimoniales sea tan absurda que la diferencia que se paga por comprar una casa de 2.001 euros a una de 199.999 euros sea de 4.000 euros. Es absurdo que por registrar una vivienda 2 euros más se tengan que pagar 4.000 euros más de impuestos. Esto no es progresividad, señores del Gobierno, es un auténtico atraco. Un atraco que necesitan para pagar su altísima deuda. La ingente estructura pública de esta comunidad, que no llega a 590.000 habitantes, y la sectaria y clientelar estructura empresarial del Gobierno. Mientras tanto, la sociedad reclama una administración austera y eficiente. Las comunidades que nos rodean tienen una fiscalidad y una estructura pública más reducida que Cantabria, lo que permite a sus ciudadanos disponer de mayor renta disponible. Porque a medida que una sociedad dispone de mayor capacidad económica, tiene mayor capacidad de gasto, tiene mayor capacidad para generar empleo, reduce su tasa de paro, aumenta su calidad de vida y pasa a ser una sociedad más competitiva. Todo lo contrario de lo que ocurre en Cantabria, donde nuestra competitividad se ve lastrada por la alta fiscalidad. En los presupuestos del año pasado argumentábamos que no existía control de gasto, que la deuda se disparaba y con ello los intereses a pagar. Y para este año debemos mantener las mismas consideraciones porque el Gobierno de Cantabria sigue cometiendo los mismos errores que están lastrando nuestro crecimiento y nuestra capacidad de mejora. El Gobierno debe abordar de forma inmediata una rebaja impositiva de todos sus impuestos para aliviar la enorme presión fiscal a las familias, a los empresarios, a los autónomos y a los trabajadores. Y debe fomentar la actividad de un sector privado que es generador de riqueza y de empleo y de dinamismo económico. Vox apuesta por una drástica bajada de impuestos que ponga en manos de los ciudadanos la mayor cantidad de dinero posible para incentivar el consumo y revitalizar una economía anestesiada por la parálisis política del Gobierno socialista de Revilla. Porque en una situación de crisis como en la que estamos padeciendo, en la que las previsiones de crecimiento se quedan desfasadas incluso antes de comenzar el ejercicio, el Ejecutivo debe utilizar todos los instrumentos fiscales disponibles para incidir en la acción económica, para impulsar las actividades productivas, para apoyar la iniciativa privada con el fin de convertirla en el mejor motor
de nuestra comunidad y, por tanto, para convertirla en la mayor máquina de creación de puestos de trabajo estables y de calidad. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Porque es insostenible lo que ocurre en estos presupuestos, que crecen un 7,8%, mientras los gastos corrientes se incrementan en un 10%. Este es el ejemplo palmario de la absoluta falta de respeto que tiene este Gobierno a los cántabros al despilfarrar su dinero sin ningún tipo de control y sin ninguna intención de apretarse el cinturón o reducir los gastos generales. Y lo hacen porque, como ya les hemos escuchado en diferentes ocasiones, piensan que el dinero público no es de nadie. Dinero público, señorías, público. Y subrayo lo de público porque a algunos de ustedes se les llena la boca con lo público, pero el dinero público es de todos y por eso hay que cuidarlo especialmente, con especial dedicación, para que sea útil, para que sea de interés público y no de interés de unos pocos. Estos presupuestos, señorías, además de todo lo anterior, tienen un agravante que hace aumentar la presión fiscal sobre los cántabros. El hecho de que se prevea un incremento de la inflación para este año de un 5,5%, manteniendo sin actualizar todas las tablas de los distintos presupuestos, de los distintos impuestos, especialmente el del IRPF, lo que hace que la renta real disponible de los montañeses sea en 2022 aún menor que en 2021. La realidad es que el Gobierno socialista ha creado una nueva pandemia, la inflación. Ese impuesto silencioso que también les viene a los gobiernos endeudados, como el de Cantabria, pero que tan perjudicial resulta a los ciudadanos con rentas más bajas. Y eso es lo que se refleja en estos presupuestos, donde no se ha establecido ni una sola medida para corregir ese desfase recaudatorio que provoca esta inflación disparada del 5,5%. Por todo esto, señorías, hemos presentado una enmienda a la totalidad, ya que consideramos que es la penúltima oportunidad perdida por parte del Gobierno socialista de Revilla de intentar corregir la dramática situación en la que se encuentra Cantabria, porque no hay ni un atisbo de control de gasto, ni una mínima intención de reducción de impuestos, ni una sola compensación por una inflación disparada y ni una sola medida enfocada a mejorar la situación de los cántabros. Solo sirve para seguir manteniendo la estructura clientelar que les otorga paz social, tanto dentro de sus partidos como dentro de sus sindicatos amigos. Muchas gracias.